La figura muestra 4 puntos M, N, P y Q mayúsculas. Queremos construir un rectángulo cuya relación de lados sea 1 es a 4, de modo que cada lado de ese rectángulo pase por uno de estos puntos dados. Bien, nosotros lo primero que vamos a hacer va a ser, como siempre, que hay que resolver un problema en geometría, es suponer el problema resuelto y ponernos una figura, digamos, que nos pueda dar una idea de lo que sería el problema. Nosotros tenemos aquí los puntos M, N, P y Q y queremos construir un rectángulo de vértices A, B, C y D, de modo que cada lado del rectángulo pasa por uno de estos puntos. Es decir, que este es el punto N, este es el punto M, este es el punto Q y este es el punto P, que corresponden a estos que tenemos aquí en mayúscula. Y este rectángulo que hemos dibujado aquí es un rectángulo cuya relación de lados es 1 es a 4. ¿Eso qué significa? Que si esta medida pues mide, por ejemplo, 100, pues esta otra mediría 25. Esto es un esquema aproximado. Estos puntos los hemos colocado donde hemos querido, que corresponden a una aproximación a lo que tenemos aquí. Digamos, una interpretación. Bien, lo primero que observamos es que como nosotros lo que conocemos son los puntos M y N, por ejemplo este punto y este, que corresponden a este y a este, nosotros sabemos que al ser el vértice A uno de los vértices del rectángulo, este ángulo es de 90 grados. Por tanto, analizando sobre esta figura, podemos ver que si este vértice ve a este segmento MN bajo 90 grados, quiere decir que este punto está en el arco kappa de 90 grados, es decir, en una circunferencia de diámetro MN. Entonces nosotros lo que vamos a hacer va a ser unir de momento estos puntos y este sería el diámetro de esta circunferencia que contiene el vértice A. Igual que este punto sería, por la misma condición de los 90 grados, este punto sería aquel desde que se ve el segmento PQ bajo 90 grados, luego este está en una circunferencia de diámetro PQ. Bien, nosotros lo primero que haremos será dibujar esa circunferencia, tanto una como otra. Bien, eso lo podríamos ir haciendo aquí. Esto nos va a servir de guión para ver lo que podemos hacer en esta figura. Por otro lado, podemos trazar la diagonal AC. Y entonces vemos que esa diagonal corta en este punto a esta circunferencia y en este punto a esta otra circunferencia. Y vamos a ver, digamos que el ángulo que forma la diagonal con el lado menor y la diagonal con el lado mayor son dos ángulos complementarios, puesto que este ángulo es de 90. Y sabemos que en todos los rectángulos de relación de lados 1 es a 4, el ángulo que forma la diagonal con cada lado es siempre el mismo, por el hecho de la semejanza de esas figuras. De modo que si nosotros lo que vamos a hacer primero es, ya digo, unir estos 4 puntos, igual que hemos unido aquí, y por otro lado, pues vamos a ver que podemos poner aquí el punto medio de este lado y el punto medio de este lado, que equivale a este y a este, que son los centros de esta circunferencia y esta, que las podríamos trazar aquí en esta figura, digamos, de la parte izquierda. En general, la postura del rectángulo, nosotros lo hemos dibujado con una posición de lados horizontales y verticales, pero aquí en general no sabemos qué posición tendrá ese rectángulo. Bien, una vez hecho eso, vamos a ver que vemos que el ángulo que forma la diagonal con el lado AD es de 76 grados, y si halláramos el ángulo que forma la diagonal con el lado DC sería de 14. Claro, 76 más 14 son 90, que es el ángulo del triángulo rectángulo formado por la diagonal como hipotenusa y estos dos lados como catetos. Bien, todos los rectángulos de relación 1 es a 4, la diagonal forma 76 grados con el lado menor y 14 grados con el lado mayor. Y eso mismo va a ocurrir en este rectángulo, puesto que el rectángulo tiene que ser de relación de lados 4 es a 1. Dicho esto, observamos que esta diagonal corta a esta circunferencia en este punto y a esta circunferencia en este punto. Y entonces vamos a observar lo siguiente, que si unimos este punto con este y este centro de la circunferencia con este, ¿qué ocurre? Pues que si este ángulo es de 76 grados, obsérvese que esto es una circunferencia, este ángulo es el ángulo inscrito, cuyo vértice es un punto de la circunferencia. Y sin embargo este ángulo es el ángulo central que abarca el mismo arco. Obsérvese que el arco abarcado por el lado AC y este lado, o sea, AD
y la diagonal AC, el arco abarcado sería este arco de aquí, este que tenemos aquí. Claro, el central correspondiente a este arco sería el que obtenemos al unir el centro con este punto, el centro de la circunferencia, y el centro con este punto. Con lo cual sabemos que el ángulo central, por los estudios de ángulos, el ángulo central es el doble del inscrito, lo cual va a significar que este ángulo lo conocemos, porque si estos son los 76 que forman la diagonal con el lado menor, este, que es el ángulo inscrito de esta circunferencia, el central que abarca el mismo arco, será el doble. Luego este ángulo será el doble de 76. Bien, que sería 152. Esa diagonal corta aquí en este punto a esta circunferencia. Este punto 1 la corta en esta circunferencia. Continuemos. Este sería el O. Y entonces ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a situar aquí O, que este O es el centro. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es, al unir O con M, que es esta línea, pues si esta línea la giramos 152 grados, es decir, transportamos este ángulo de 152 con este lado inicial, pues tendríamos que en esta figura, este ángulo son los 152, este punto de esta figura equivaldría al punto 1 que habíamos obtenido en la anterior. Bien, este sería el ángulo equivalente. Estamos haciendo lo que analizamos en esta figura de estudio para la figura de resolución. O sea que insisto que al ver que el lado AC y la diagonal, perdón, el lado AD y la diagonal AC forman 76 grados, un cierto ángulo, nosotros ponemos aquí el valor numérico, pero en realidad no haría falta, sería un valor cualquiera. El ángulo central que abarca el mismo arco, obsérvese que este es el ángulo inscrito que abarca este arco, el central es aquel cuyo vértice está en el centro, con lo cual este sería el doble de este. Simplemente sería dibujar aquí, ver que esto sería el doble. Entonces, aquí tendríamos que al unir O con 1 y O con M, formamos un ángulo de 152. Pues eso es lo que hemos hecho aquí. Tenemos el O, este es el O con M, y ahora hacemos aquí una línea que forme el doble del ángulo que hemos analizado aquí, en esta figura, el ángulo de este, el doble. Tenemos el punto 1. Otro tanto vamos a hacer en la parte de la derecha, el otro extremo de la diagonal. Observamos que aquí esa diagonal corta a esta circunferencia en el punto 2. De modo que, como este ángulo es 14 grados y desde el punto C, que es el vértice de un ángulo inscrito a esta circunferencia, el central correspondiente serán 28. Es decir, que si unimos este, o sea, el arco abarcado es este, Q2, luego si unimos este punto con 2, tendríamos ahí un ángulo de 28, que sería este de aquí. Al unir O con 2 tendríamos 28. Bien, pues hacemos esa operación aquí. Sería simplemente girar aquí de este lado, esto es OQ, que equivale a este, giramos hacia arriba los 28 grados, hacia arriba los 28 grados, o el ángulo que sea, o sea que esto es un ángulo, pues el doble. Sería transportar aquí el doble de este ángulo, que eso es una operación geométrica sin problemas. De esta manera sacamos el punto 2. Con lo cual, ¿qué observamos? Pues que la línea 1, 2, en realidad, que coincide con la AC, la línea 1, 2 es la que nos determina la diagonal AC del rectángulo que vamos buscando. Luego, entonces, si unimos 1 con 2 mediante una recta, pues esa recta la prolongamos y vemos que nos corta a esta semicircunferencia en este punto, y si la prolongamos nos corta a esta semicircunferencia en este punto, que corresponden al C y al A de la diagonal de la figura de análisis. Y ahí tenemos el A y el C. Ahora ya simplemente uniendo el A con el D, el A con el N, el C con el P y el C con el Q, tenemos ahí los 4 lados digamos, del cuadrilátero, del rectángulo. O sea, unimos A con N, unimos ahora C con P, prolongamos y tenemos aquí dos lados a 90 grados. Se ve que este ya es un punto que ve a este segmento bajo 90 grados y este es un punto que ve a este segmento bajo 90 grados, como habíamos dicho. Y ahora si unimos el A con el M y el C con el Q, unimos C con Q y A con M, prolongamos esas dos líneas, se cortan y tenemos aquí ya un rectángulo cuya relación de lados es 1 es a 4. Y eso lo hemos conseguido gracias a que la diagonal forma con este lado 76 grados y con este otro 14. Ya habíamos dicho que todos los rectángulos
en que la diagonal con el lado menor forma 76 grados o la diagonal con el mayor forma 14 grados, es un rectángulo cuya relación de lados es 4:1, que es lo que corresponde a este. Nosotros este inicial que habíamos dibujado, lo habíamos dibujado con un lado aquí determinado, por ejemplo de 90, y este lado de la cuarta parte 22,5. Eso sí, esa es la primera condición que en la figura de análisis tenemos que poner. Y luego los puntos MN y P y Q los hemos puesto, digamos, donde hemos querido para, digamos, de alguna manera, digamos, poder interpretar el proceso. O sea, deducimos el proceso de aquí y lo traducimos a esta figura. Este ejercicio se puede hacer para un rectángulo de relación de lados 4:1, es decir, un rectángulo semejante a uno determinado, pero podíamos poner un polígono cualquiera aquí en la figura de partida, que contuviera a 4 puntos, y hacer uno semejante que pasara por 4 puntos dados en esta otra figura. Y ese sería el mismo proceso. Sería simplemente ver el ángulo. En este caso, como era un rectángulo, el punto A y el punto C se encuentran en la semicircunferencia de diámetro MN y en la semicircunferencia de diámetro PQ, puesto que es el ángulo de 90 grados. Pero si esto fuera el ABCD, fuera un polígono cualquiera, pues habría que ver qué ángulo se produce en el vértice A y qué ángulo se produce en el vértice C, y hacer el arco capaz de MN y de PQ que corresponden a los ángulos del polígono al cual tiene que ser semejante la solución.